Perfecto. Ya habíamos visto, antes de que acabara la anterior sesión, el problema planteado. Este problema presenta los tres tipos de flujo de calor. Tenemos flujo de calor tanto por conducción debido al techo, la conductividad, el espesor, todo eso. Tenemos calor por eh, convección y calor por radiación. ¿Cómo sabemos que tenemos calor por radiación? Por dos cosas. Tenemos esta temperatura extraña, nos hablan de una temperatura de cielo, muy extraño. Esto es temperatura del cielo, de los alrededores, cuando eh, se tiene calor por radiación. Y también nos hablan de emisividad. Cuando hay emisividad, sí o sí es radiación. También puede haber calor por radiación cuando no tenemos emisividad, es decir, que se la asume como uno, pero sí nos dan temperatura de alrededor. Pero si no tuviéramos ninguno de los dos, no hay calor por radiación. ¿Qué es lo complejo de este problema? ¿Esto lo podríamos analizar por red de resistencias? No. Ya les voy a explicar por qué, pero es un problema de red de resistencia. Y esto tendría efectivamente las dos formas de resistencias combinadas, tanto la resistencia convectiva como la radiactiva. Estas son las dos formas, este es el esquema. Partimos de nuestra temperatura del interior y que va de forma paralela, pasa por una resistencia convectiva y también por una resistencia radioactiva, hasta la temperatura S. Esta temperatura S es la temperatura de la superficie interna del techo. De la temperatura S pasamos a la temperatura cero, la temperatura de la superficie externa del techo, a través de una resistencia conductiva propia del techo. Y vamos tanto a una resistencia convectiva externa, que va hasta la temperatura infinita, y una resistencia radioactiva externa, que va hasta la temperatura del cielo. Sabemos que los calores, el flujo de calor es igual. Es decir, que el calor que tenemos aquí en el techo por convección es igual a la suma de los calores convectivo y radioactivo, y también es igual a la suma de estos calores en el exterior, convectivos y radioactivos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no podemos hacer por red de resistencia? A ver, el problema está aquí. No tanto para conducción, porque tenemos todos los datos, para convección sí, pero fíjense ustedes, para radiación. En radiación tenemos nuestro coeficiente radioactivo de la siguiente manera. Es la emisividad que tenemos, la constante de Stefan-Boltzmann tenemos, la temperatura de la que estamos partiendo a la cuarta, menos la temperatura de los alrededores a la cuarta. ¿Cuál es el problema? Estas temperaturas de los alrededores para radiación tenemos. Estas temperaturas a la cuarta, fíjense ustedes, no tenemos. Temperatura cero y temperatura S, yo les he dado un nombre, porque es necesario para que tuviéramos para tener un análisis un poco más eh, conciso, un poco más explicado, pero no tenemos ninguno de estos datos. Ambas son, si ustedes se dan cuenta, con el flujo de calor incógnitas. Entonces no podemos resolver por redes resistencias. Simplemente porque no tenemos esas temperaturas y se haría muy moroso. Si ustedes se dan cuenta, tendríamos que generarnos dos ecuaciones más, dos coeficientes radioactivos más, porque son dos temperaturas más. Entonces, lo que tenemos que hacer es lo siguiente: despejar cada uno de estos calores. El calor interno es el calor convectivo interno más el calor radioactivo interno, la suma de ambos. Reemplazamos los datos de los calores. Tenemos nuestro coeficiente convectivo interno por el área de flujo, que siempre va a ser constante, porque estamos en una placa plana.
por el gradiente de temperatura en el interior del techo. Temperatura interna menos la temperatura S. Más la emisividad por la constante de Stefan-Boltzmann por el área respecto de este factor de temperaturas a la cuarta. Lo que hacemos es reemplazar los datos que tenemos. Obviamente, los únicos dos datos que no tenemos son el flujo de calor y esta temperatura S. Despejando todo, reemplazando así todo, nos sale esta primera ecuación. Esta primera ecuación nos dice que el flujo de calor al interior del techo es 142.828 menos 1.500, la temperatura S, menos 1,53 por 10 a la menos 5, la temperatura S, más 273 a la cuarta. Ya les he explicado que es importante que cuando ustedes traten con problemas de radiación, esto lo tienen que poner en Kelvin. Y si no tuvieran una de las temperaturas, la despejan así. TS más 273 a la cuarta. Porque si solo dejan TS, les va a dar un resultado un poco extraño. Hacemos lo mismo al exterior de la casa. El flujo de calor al exterior es el calor debido a la convección al exterior más el calor debido a la radiación al exterior. Reemplazamos los datos. Y aquí es donde varía. Miren, tenemos el coeficiente convectivo externo por el área, por el gradiente de temperatura. T0, que es la temperatura superficial del techo, menos la temperatura infinito, que es nuestra temperatura de referencia para la convección. Más la emisividad por la constante de Stefan-Boltzmann, que ustedes ya saben es 5,67 por 10 a la menos 8, por el área, por el gradiente de temperaturas, pero nosotros tampoco tenemos esta T sub 0. Entonces lo que hacemos es reemplazar todo lo que tenemos y despejar igual esta ecuación, dejando que el flujo de calor externo es 3600 T sub 0 más 1,53 por 10 a la menos 5 por este factor. T sub 0 más 273 a la cuarta menos 37.531. Esta es la segunda ecuación. La tercera ecuación, ¿cuál es? El calor conductivo que tenemos, evidentemente, y es lo que nos va a permitir solucionar todo. Nuestro calor conductivo es igual a la conductividad por el área, por el gradiente de temperatura sobre el espesor del techo. El gradiente de temperatura es un dato que no tenemos. No tenemos ninguna de las dos temperaturas, ni la temperatura S ni la temperatura 0, pero tenemos el resto. Reemplazando, tenemos que calor conductivo es 4000, la temperatura S menos la temperatura 0. Ahora bien, ¿cómo van a resolver esto? Tienen que hacer o de dos maneras. Si ustedes pueden en su calculadora hacer por el solver, aunque es un poco complicado por estas variables elevadas a la cuarta, si no, las calculadoras tienen una función Excel o directamente pueden usar la función Excel de sus computadoras, porque si hubiera un problema como este en el examen, yo he hecho un Excel para que ustedes se den cuenta. Espérenme un segundito. Este Excel, a ver, vamos a compartir. Ahí está. Pueden ver el Excel. Creo que sí estoy compartiendo el Excel. Perfecto. Si ustedes se fijan aquí, esta es la primera ecuación. Es 142.828 menos 1.500 por, aquí voy a poner la temperatura S, menos 1,53 por 10 a la menos 5, aquí voy a poner la temperatura S, más 273 elevado a la cuarta. Aquí tenemos la segunda
función es menos 37.531 más 3.600, la temperatura cero, que es la que va a estar en esta celda, más 1,53 por 10 a la menos 5, la temperatura cero más 273 a la cuarta. Y aquí tenemos la tercera fórmula, que es 4.000 la temperatura S menos la temperatura cero. Y aquí tenemos el promedio de las tres ecuaciones, porque va a ser muy difícil que lleguemos así con una exactitud brutal. Aquí es como si tuviéramos 0 y 0, fíjense. No hay absolutamente nada. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este Excel? Vamos a ir reemplazando, vamos a ir dándonos valores. Es lo mejor que pueden ir haciendo. No creo que el INGE les pida iteraciones. Vamos a darnos, por ejemplo, que la temperatura S sea 10. Con 10, ya los valores un poco que se aproximan, pero no tanto. Y vamos a ir jugando con esto. Vamos a ir dándonos, por ejemplo, menos 2. Y vamos a ir llegando. Vamos a ir intentando, ya ven, ya se aproxima. Tienen que ustedes ir aproximando estos tres valores. Es por eso que es un poco complicado este problema. Yo he encontrado que en 7.3 y en menos 2,1 los valores son extremadamente parecidos, si ustedes se dan cuenta. Tenemos en la ecuación 1 nos sale 37.432. En la ecuación 2 nos sale 37.309. Y en la ecuación 3 nos da 37.600. Son variaciones muy bajas. Y nos da un promedio también cercano, que está aproximadamente entre los tres. Es muy cercano al primer valor. 37.445. Entonces, de esa forma, haciendo un Excel, ustedes pueden resolver este problema en particular. Que puede ser, yo les digo, chicos, esto puede ser lo más complicado que se puede encontrar. Entonces, ya teniendo estas respuestas, la temperatura es 7,3, la temperatura 0 es menos 2,1 y nuestro flujo de calor es ese promedio 37.447. Ya tenemos nuestros datos. Ustedes han visto que las variaciones son un poco bastante importantes. Si ustedes se fijan en el Excel, se los voy a volver a poner. No son los valores exactos, pero son valores muy cercanos. Entonces, si ustedes obtienen valores muy cercanos, lo pueden dar por válido. Ahora, si quieren ser más precisos, ustedes pueden ser más precisos. Les voy a pasar este Excel para que lo vean. Son las tres ecuaciones y el promedio. Pero nunca está de más. Muy bien. Ya teniendo nuestras respuestas, lo que tenemos que calcular es el precio. Tenemos un rendimiento del 80% y nos dicen durante un tiempo de 14 horas. ¿A qué se refiere el rendimiento del 80%? Si ustedes vuelven al problema. La eficiencia de la alimentación en calor es del 80%. Es decir, para que obtengamos este flujo de calor, este flujo de calor es solo el 80% de lo que hemos suministrado. Es decir, que el calor suministrado es 37.447 entre 0,8, nos sale 46.808,75. Ustedes lo pueden redondear igual, no hay ningún problema. 46.809, lo mismo. Lo que vamos a hacer es jugar con los factores de conversión, poco a poco. Tenemos esto, 46.808,75 watts, pero un watt es un joule por segundo. Ahora bien, primero transformamos a este valor a kilojoule por hora. Un joule es un kilojoule son 1000 joules y 3600 segundos son una hora. Después nos dan este valor del term. 105.500 kilojoules es un term. Lo reemplazamos.
Y sabemos que tenemos que pagar 1,2 dólares por cada term. Y sabemos que este efecto se ha dado durante un periodo de 14 horas. Obtenemos finalmente el monto que tenemos que pagar, que es 26,83 dólares. Siempre que le salen de precio, chicos, va a ser una cosa así. Va a ser factores de conversión, no les voy a implicar ninguna otra fórmula más, ni nada de eso, son factores de conversión nada más. Bien, chicos, eso sería el ejercicio 9. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda con relación a este ejercicio? ¿Todo claro, chicos? Bueno, sí, parece que sí. Perfecto. Ya que está todo claro, les puedo dar su práctica. La segunda práctica que va a ser, a ver, me tienen que entregar la primera práctica para mañana. Entonces, la segunda práctica va a ser para el próximo sábado. Y son, a ver, vamos a anotar aquí en grande. Los ejercicios 2, 10, 12 y 15 de la práctica 2. Me lo tienen que entregar el próximo sábado. Es decir, el sábado 5 de septiembre. Si no tienen ninguna duda, nada con relación a las anteriores prácticas, eso sería todo, chicos. Nos estaríamos viendo el próximo jueves. ¿Se han anotado ya la práctica? Bueno, supongo que sí. A ver. Perfecto. Entonces, nos veríamos el próximo jueves, chicos. Espero sus prácticas hasta mañana. Nos vemos hasta la próxima semana. Listo, chicos. Nos vemos, nos vemos.